Seguimos en punto de partida, nos visita Verónica Venas, diputada provincial por el partido Pares, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, para analizar temas que tienen que ver con la realidad legislativa y con la situación política local y nacional. Gracias por estos minutos. Verónica, un fin de año donde el presupuesto en el debate legislativo es local, digo, y nacional también, ¿no? Obviamente es un tema importantísimo, ¿no? Si tuvieras que contar, que caracterizar el presupuesto que se ha trazado, ¿no? A nivel provincial, ¿qué dirías? Bueno, diría que está en las antípodas de los criterios de construcción del proyecto de presupuesto que presentó el Ejecutivo Nacional. Digamos, el presupuesto que ingresó a la Cámara de Senadores, que tendrá tratamiento en las próximas semanas y que luego trataremos en diputados, tiene como prioridades preservar la inversión del Estado santafesino en salud, en educación, en desarrollo social, en seguridad y en obra pública. En obra pública que, como todos podemos advertir en nuestra provincia, es generadora de puestos de trabajo y permite que la actividad en Santa Fe no caiga del mismo modo que ocurre en el plano nacional, claro. ¿No es cierto? Un presupuesto que inclusive tiene que contemplar cómo resolver los agujeros negros que nos deja un presupuesto nacional que en esta oportunidad más que nunca, si bien nunca fuimos favorecidos por el presupuesto nacional ni en este gobierno ni en el gobierno anterior, más que nunca deja a las provincias desprovistas de los recursos básicos, elementales para sostener el transporte, la educación y bueno, y todos los temas con los que contábamos. Esta idea del déficit cero que está planteando el gobierno Cambiemos implica en números una reducción de partidas para las provincias de alrededor de 200.000 millones de pesos. Sí, sí, pero al mismo tiempo que prevé el pago de los intereses de la deuda equivalentes al funcionamiento del Ministerio de Educación y de Salud entero, digamos. Es realmente, claramente en el proyecto de presupuesto se puede advertir cuáles son las prioridades de un gobierno, ¿no? Y por eso digo que estamos en las antípodas. El presupuesto en Santa Fe es equilibrado, es un presupuesto que protege los derechos de los santafesinos y de las santafesinas, y el presupuesto nacional es un presupuesto que deja a la deriva la suerte de quienes no pertenecemos a la ciudad autónoma y a la provincia de Buenos Aires, porque realmente el quite que se hace de subsidios al transporte, por ejemplo, la cuestión que se establece en función al sostenimiento de las tarifas de los servicios, que es una cuestión básica para la vida, básica, ¿no? Para la vida de todo ciudadano en todo el país, representa, y el retiro del Fondo Sojero representa a nuestra provincia particularmente una faltante de recursos que no podemos resolver en el corto plazo, ¿no? Además de una injusticia, siendo Santa Fe productora esencial en la economía nacional de los recursos que se genera por la exportación de granos, ¿no? Claro. Digo, estas cuestiones acompañadas por un incumplimiento absoluto del fallo de la justicia, de la Corte Suprema respecto de la deuda que tiene el Gobierno Nacional con Santa Fe, tanto es así que hoy el gobernador tiene que volver a la Corte Suprema para plantear y reclamar se nos pague. Claro. Bueno, esas cifras que nos entretuvieron con propuestas que nunca se concretaron, que significan no solo alrededor de 100.000 millones de pesos, sino que además pone en riesgo el sostenimiento de nuestro propio sistema de jubilaciones, ¿no? ¿Por qué?
Porque nosotros, por efecto del consenso fiscal y de los pactos firmados en los 90, nosotros tenemos derecho, la provincia, por haber retenido la caja, a recibir de Nación el déficit, que es un compromiso firmado para todas las provincias. Nosotros cumpliendo, habiendo armonizado, cumpliendo todo, no estamos recibiendo. Desde 2006 que no recibimos esos recursos para la caja de jubilaciones. Y recién en el año 2016 recibimos una parte y ya lo del año pasado no lo recibimos. No estamos recibiendo los fondos. Con pretensión todavía de que nos subimos a un nuevo pacto fiscal, a un nuevo consenso fiscal, cuando no se cumplió ni el anterior, que efectivamente lo firmó el gobernador. Este año no se firmó, pero el año pasado sí, tampoco se cobró. Digo, este es un marco muy complicado porque la verdad que los santafesinos no podemos tener ninguna confianza en ningún acuerdo con el gobierno nacional porque ahora, sistemáticamente incumple todo. Ahora, ante estos incumplimientos, ¿no debiera la legislatura por lo menos considerar este consenso fiscal? No lo firmó, este último consenso fiscal no se firmó. En realidad no hay nada para considerar porque eso no se firmó. Ahora, la perspectiva, digamos, en el hecho puntual y en cualquier otra situación, de establecer acuerdos con Nación cuando incumplen absolutamente todos los compromisos, no se presenta un escenario favorable para ninguna situación. De hecho, nosotros estamos previendo en el presupuesto que envía el gobernador la posibilidad de tomar algo de deuda para financiar obra pública, ¿no es cierto? Sobre todo para la continuación de las obras que hoy se están desarrollando. Claro, claro. Y uno de los créditos posibles es uno que nos deriva Nación, porque por el acuerdo con el Fondo Financiero no puede la Nación tomar más deuda. Entonces deriva a las provincias, en este caso alrededor de 70.000 millones, digamos, podría Santa Fe tomar en función de esos créditos que ya le otorgaron a Nación y que Nación no lo puede tomar. Claro. Digamos, estamos en una situación realmente grave porque la perspectiva, digamos, de un Estado nacional que piense en todos los argentinos, hoy no la tenemos. Hoy tenemos que estar todos los argentinos pensando en qué país nos va a dejar este gobierno cuando termine. Porque es escandaloso la deuda que nos generaron impagable a 100 años con una actividad productiva que va retrocediendo de una manera imparable. Hoy ni siquiera están pudiendo controlar el dólar, que hasta hace pocos días, empezó a subir y está orillando nuevamente los 40, con una inflación que supera o duplica prácticamente las pautas acordadas por los trabajadores en las paritarias. Sí, la situación en las pymes, en el comercio... Es caótica, no solamente actual, sino la perspectiva para el año próximo, donde se anuncian que van a seguir aumentando las tarifas, que el combustible va a seguir teniendo... Digo, los únicos privilegiados en toda esta cuestión son las empresas de energía, las petroleras, los bancos, las entidades financieras, y realmente el sector productivo de nuestro país está completamente postergado, ¿no? Acá en nuestra provincia hemos hecho muchos esfuerzos para sostener sobre todo a las pymes, y estamos trabajando en la legislatura algunas iniciativas para seguir acompañando al desarrollo de pymes y al desarrollo de los microemprendedores. Pero realmente tenemos que pensar muy bien qué proyecto de país vamos a apostar nosotros, porque creo que la situación económica no da para más. Hablando de proyecto de país, Verónica, se viene un escenario electoral muy fuerte en 2019. El gobierno nacional ha planteado este escenario de recortes permanentes
y una situación que diría, digamos, no tiene, digamos, le pide un esfuerzo enorme, descomunal al conjunto de la población, el gobierno nacional, y a cambio no tiene mucho para ofrecer. ¿Qué ofrece o qué tiene para ofrecer un gobierno, la perspectiva de un gobierno del Frente Progresista nuevamente en la ciudad, en la provincia de Santa Fe? Bueno, en la provincia de Santa Fe lo que tenemos para ofrecer es garantizar los derechos que estamos teniendo los santafesinos y que no queremos perder. La verdad, tenemos que seguir en el camino de incrementar los derechos de los santafesinos y de las santafesinas, de garantizar más salud, más educación, más seguridad, que es un tema por el que nosotros tenemos dificultades, y hay que reconocerla, pero que se ha invertido mucho y se ha mejorado. Y tenemos para ofrecer una protección al trabajo y al empleo que no está en ningún lado, en ningún otro lado del país, ¿no? Tenemos para ofrecer en el Frente Progresista la garantía de que los trabajadores tienen sus paritarias, el gobierno de Santa Fe paga a sus empleados, a sus trabajadores con cláusula gatillo, por lo cual, aun cuando haya inflación, eso no afecta de una manera tan cruel, porque siempre afecta, claro. Pero no afecta tan directamente al bolsillo del trabajador santafesino. Lo que tenemos para ofrecer es un proyecto que se inició hace más de una década y que continúa y que mejora sistemáticamente la vida de los santafesinos, ¿no? Lo que me queda claro es que todo lo que ha ofrecido el gobierno de Cambiemos han sido retrocesos. Retrocesos en la inversión en salud, retrocesos en educación, retrocesos en todo lo que es derechos de los trabajadores y conquistas. Entonces, en Santa Fe ofrecemos ir para adelante. Y bueno, y un gobierno nacional que tira para atrás. Así que me parece que en eso la elección del santafesino tiene que ser entendiendo el marco en el que estamos, sí. Gracias por estos minutos y buen 2019. Igualmente. Hasta aquí llegamos en Punto de Partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22 por Canal 2, Veo de Cablevídeo Digital. Hasta entonces.